Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Hoy quiero hablar un poco sobre el tema de la sincronización, y antes de que pueda revelar el tema de esta cuarta y penúltima parte, quiero hacerle una pregunta abierta a toda la iglesia. Vamos a ver, todos van a uno de sus dedos índices, escojan uno de los dos, dedo derecho, dedo izquierdo, escojan uno, pero a la cuenta de 3, y eso sí, hasta la cuenta de 3 van a señalar lo que yo les voy a decir. ¿Listos? A la cuenta de 3, señale el norte, ya. Miren eso, cada uno su propia versión de norte. Algunos van para acá, otros van para allá, otros allá. Muy bien, baje su mano. ¿Se da cuenta lo perdidos que estamos a veces, colectivamente hablando? Porque sí vi que algunos de ustedes apuntaron bastante bien, y solo para que vean que no me lo estoy inventando, tengo un compás acá, una brújula aquí. Lo dije en inglés, perdón. Va para allá, sí, para los que apuntaron bien. Lo más simpático fue ver a algunos así, y como aquel alumno que copia cuando los demás están haciendo lo mismo. Algunos hicieron así, como... ¿Por qué? Porque lo cierto es que les hice una pregunta muy espontánea, y así como cada uno tenemos nuestra percepción del norte, y hasta que no aprendimos realmente los puntos cardenales, muchos de nosotros crecimos tal vez que el norte siempre estaba al frente, ¿verdad? Decíamos el norte. Yo me acuerdo cuando era chiquito y me decían, ¿cuál es el norte? Yo siempre apuntaba al frente, o sea, frente de mi rostro, indistintamente qué posición estaba. Hasta que aprendí que no, el norte es uno. Y lo que pasa es de que cada uno tenemos nuestra percepción de dónde queda. Pero no es hasta que utilizamos un instrumento como tal, o estamos bien orientados, como algunos de ustedes sí lo están y lo acaban de comprobar, que no nos damos cuenta que cada quien tiene su versión de a dónde ir, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestra dirección, es nuestra brújula, es un instrumento que nos da dirección para ir todos juntos en un mismo camino y hacia un mismo destino, y ese destino es el Padre. Pero si no tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, cada quien va a tener su propia versión de hacia dónde va. Si usted quiere ir hacia el norte, y ese norte es el Padre Celestial, ese norte es Dios, todos necesitamos la guía del Espíritu Santo. De lo contrario, estamos deambulando exactamente como pasó hace unos segundos. Yo voy para allá, yo voy para acá, yo solo sigo a aquel porque aquel como que apuntó un poquito mejor que el otro, ¿verdad? Entonces la Biblia nos alinea, nos guía, nos orienta para que vayamos en la dirección correcta y no nos estemos desviando. Amén. Muy bien, el título de esta cuarta parte de la serie Tiempos es el siguiente: el reloj del cielo y el reloj de la tierra. Con esto dando a entender de que hay un tiempo celestial, pero también hay un tiempo terrenal. Y esto lo he venido recalcando a lo largo de la serie desde su introducción semanas atrás, que su reloj terrenal indica probablemente que son las 11:57 minutos y 29 segundos, y algunos tal vez están un poquito desfasados del tiempo, pero bueno, por ahí estamos, las 11:57 minutos. Pero la pregunta es: ¿qué hora es en el cielo? O sea, no vamos al cielo y encontramos un reloj físico que determina el día y la noche. Porque si leemos las escrituras, no existe día y noche, y el tiempo funciona totalmente sobrenatural, o sea, de una forma sobrenatural, no sincronizado con la tierra. O sea, allá en el cielo no es domingo, ¿ok? No es domingo 23, es hoy, ¿verdad? No es domingo 23 de noviembre del año 2025, sino que allá existe solo un tiempo y se llama la eternidad. Y en todo caso, si existiera un reloj, es el mismo Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Si todos nos alineamos a una hora, nos alineamos al tiempo eterno personificado en Jesús. ¿Me doy a entender? O sea que no vamos a ir al cielo a preguntar qué hora es, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto. El tiempo funciona distinto. Sin embargo,
Hay momentos en los que, y ya lo he predicado en los mensajes anteriores, en que nuestro reloj terrenal y nuestro reloj celestial, donde viaja el Espíritu Santo, donde está Dios, están totalmente desfasados. O sea, nosotros estamos desfasados, en todo caso, estamos descoordinados. Pero también hay momentos en los que se coordinan y hacen un clic, una sincronización perfecta. Y de eso se trata el mensaje de hoy, por medio de una historia reflejada en Lucas capítulo 7, para los que van a querer seguirme con sus Biblias, y si no, lo van a poder hacer en las pantallas. Hoy voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Ahí aparecen los versículos en la pantalla, así que es más fácil seguirme de esa manera, porque me voy a ir deteniendo a lo largo de la historia para recalcar algunas cosas que Dios nos quiere enseñar. Lucas capítulo 7, a partir del Nuevo Testamento, es el tercer libro: Mateo, Marcos, Lucas. Si usted llegó a Zacarías, métase a Mateo, siga Marcos, siga Lucas. Si ya llegó a Juan, se pasó. No importa, si no, ahí está en las pantallas. Muy bien. Dice así desde el versículo 11, Lucas 7, 11. Aconteció después, todos digan después. Eso significa que algo pasó antes. ¿Sí o no? O sea, si dice después, significa que algo pasó antes. Y eso es lo que hemos estado comprendiendo semana a semana acá, especialmente los que están inscritos en la escuela bíblica. Y es que la Biblia tiene un orden y tiene un contexto. Si dice aconteció después, a veces sería interesante ver qué fue lo que ocurrió antes. A veces empezamos a leer la Biblia así, dice después ocurrió, y uno dice y sigue. Pero si algo está ocurriendo después, significa que otro acontecimiento ocurrió antes de esto. Ahora estamos por leer el milagro que Jesús hace en una ciudad, en un pueblo, mejor dicho, pequeño, llamado Naín. Cuando dice después, es porque Él viene de celebrar otro milagro, casi unas 8, 10, tal vez 12 horas antes había hecho un milagro, pero no cerquita, sino a que más o menos 35 a 40 kilómetros antes, en cuestión de distancia, venía de hacer otro milagro. Venía de sanar a un enfermo, de hacer un milagro de sanidad. Y ahora entra a un lugar llamado Naín, ahorita lo vamos a leer, que es un pueblo muy desconocido para muchos de nosotros. Es probable que si yo le hubiera preguntado al principio de la prédica, ¿cuál es el pueblo de Naín?, usted me hubiera dicho, saber, porque no resuena mucho. No es tan famoso como Capernaum o Galilea, por ejemplo, Judea, que son ciudades que resuenan más por la importancia política que tenían en su época. Pero Naín es así como que, yo no sabía que existía ese pueblo, ese desconocido lugar, pero el Espíritu Santo lo dejó ahí en la Biblia por algo. Entonces dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. ¿Y quién más iba ahí? Ok, y esto es porque si usted lee anteriormente, sobre todo Lucas capítulo 2, 3, 4, 5, 6, los capítulos anteriores, y el acontecimiento que ocurre antes del que estamos leyendo, va a ver que la fama de Jesús empieza a regar, porque Él empieza a hacer milagros y eso resuena en los pueblos, y entonces su fama empieza a crecer y la gente ya lo empieza a seguir. Ya no era anónimo, ya no era un desconocido, ya no era nada más el hijo de José y de María, hijo de un carpintero que algunos conocían, sino que su fama se estaba expandiendo. Sus discípulos lo están siguiendo, y si usted retrocede en el libro, en el Evangelio de Lucas, va a encontrar el momento en que elige a sus discípulos. Lucas capítulo 5 ocurre aquel milagro de la pesca. ¿Se acuerda? Aquella pesca milagrosa en la que, wow, ¿verdad? Pedro había pescado toda la noche, no habían encontrado nada, y se llena la barca de peces cuando Jesús le dice, echa la red una vez más, y boga mar adentro y echa la red. Eso ocurrió en Lucas 5. Ahora estamos en Lucas 7, después de que Jesús incluso cura al siervo del centurión romano, y le dice, ahora vamos a esta ciudad llamada Naín.
35 kilómetros a pie. A veces la gente me dice, ¿será que Jesús era una persona saludable? Créame, ese hacía más ejercicio que todos nosotros juntos. ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó 35 kilómetros? Eso en distancia humana, o sea, distancia, no 35 kilómetros lineales, es más o menos casi 40 kilómetros. Para que tenga una idea, esa es una caminata de 8 hasta 12 horas, o sea, básicamente caminar todo un día, sin parar. Así que Jesús era un hombre muy saludable, ¿verdad? Hacía ejercicio. Entonces llega a un pueblo llamado Naín. ¿Quién sabe algo de Naín? Nadie. De hecho, no hay mucho en la Biblia que se nos enseñe de Naín, excepto lo que estamos por leer. Y usted dice, pastor, ¿por qué hace tanto énfasis en Naín? Por lo mismo que voy a mencionar ahorita. Estamos a veces acostumbrados a que Jesús y su presencia se presenta o se manifiesta en lugares famosos, reconocidos, lugares donde hay muchas personas, mucha gente, pero este lugar era muy humilde, era muy sencillo, era casi un caserío, era un pueblo muy pequeño, una aldea muy chiquita. No era una ciudad con gobernadores, no era una ciudad con palacios, era una ciudad sencilla. Como que usted regresara a su pasado y dijera, esto me recuerda a aquel pueblo en el cual yo nací, que mucha gente no conoce, que mucha gente no sabe, pero de ahí, de ese humilde lugar, yo salí, de esa humilde circunstancia, esa humilde situación. Como decía Jaimito, el cartero del Chavo del Ocho, que era de Tacamanguapio, ¿cómo era? Ni lo puedo decir. Pero algunos recordarán, bueno, esta es otra prueba de edad, ¿verdad? Y él hablaba de un pueblo que nadie sabía, y todos los que mirábamos y los personajes que participaban en la historia del Chavo del Ocho se quedan como, ¿cuál será ese lugar? Por cierto, no sé si existe o ficticio, pues, pero sí existe. Bueno, el asunto es que ¿quién lo conoce? ¿Quién va ahí de turismo? Si es que existiera, casi nadie lo conoce. Pues aquí está entrando a él, a una humilde ciudad de la cual muchos no sabían y muchos no conocemos, que se llamaba Naín, pero iba con una multitud. Así que ese pueblo sencillo, humilde, está por llegar el Rey de Reyes, una persona cuya fama se está expandiendo, y no solamente va con sus discípulos, sino va acompañado de una gran multitud. Entonces aquí está por suceder algo extraordinario. Mírelo, pues, siga leyendo conmigo. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, las ciudades tenían puertas, estaban rodeadas y tenían portales. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ok, paremos ahí, por favor. O sea que Jesús está por entrar a esta ciudad desconocida, pequeña, en donde, por lo que estamos leyendo, se está celebrando un funeral. Pero no cualquier funeral. Van a ir a sepultar al hijo único, dice la palabra, de una viuda. Entonces usted se puede imaginar lo que está por ocurrirle a esta mujer. En los tiempos de Jesús aquí en la tierra, ser una mujer viuda, o sea, quedarse en viudez, era un sinónimo de básicamente perderlo todo. Se perdía parte de la compañía familiar, se perdía hasta el sustento económico y financiero. O sea, esta mujer estaba realmente en una situación dolorosa. Aparte de perder a su hijo, estaba básicamente cambiando su futuro para siempre. Entonces vemos que es una ciudad pequeña donde muchos están cargando a un muerto para irlo a enterrar. Y por otro lado vemos a Jesús, que también viene con mucha gente para entrar a esa ciudad. Lo que básicamente estamos a punto de ver es un choque, un encuentro de personas, una multitud que está celebrando un entierro, un funeral, y una multitud que viene con toda la fe de celebrar y ver los milagros que había hecho Jesús 35 kilómetros atrás por entrar a un pueblo. O sea, básicamente dos tipos de multitudes.
están por unirse. Una multitud que está de luto y una multitud que está llena de fe y expectativa. ¿Entiende lo que está a punto de ocurrir acá? Es un choque cultural. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, todos digan la vio. Ok, ¿a quién vio? A la viuda. Vio a la mujer. Dice acá, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué fuerte, ¿no? Imagínese usted perder un hijo y que se le acerque un hombre y le diga, no llore. Cuando la reacción natural y emocional de perder a un ser querido es precisamente llorar. Lo que sabemos y podemos anticiparnos es que Jesús está por hacer un milagro hermoso. Ahora, ¿quién sabe el nombre de esa viuda? Nadie le entrevistó. Nadie le preguntó cuál es su nombre, su apellido, cómo se llama el hijo que perdió, cómo murió, de dónde viene, cuál es su casa, cuál es su dirección, cuál es su número de teléfono, cuál es su contacto de WhatsApp. Nadie le dijo nada, sencillamente vio a Jesús, Jesús vio a ella. No dice que ella vio a Jesús, dice que él la vio a ella. O sea, él fijó su mirada en ella antes de que ella pudiera fijar su mirada en él. Y déjeme especular, o por lo menos usar un poquito de imaginación, utilizando el fundamento bíblico. Yo quiero imaginarme que su mirada estaba hacia el suelo, porque comúnmente cuando vamos tristes no llevamos la frente en alto, sino que nuestra mirada va hacia el suelo y vamos caminando agachados, con dolor, con tristeza, posiblemente con un manto sobre su cabeza. Acaba de perder a un hijo, pero vemos a Jesús que la ve a ella, lo cual nos hace asumir que Jesús sí tenía su frente en alto, viendo hacia el frente, viendo el camino. Al fin y al cabo venía acompañado por multitudes, y ve a una, y entre toda la multitud que estaba celebrando un funeral pone atención en la persona más importante, la mujer que está triste. Eso significa que tu corazón puede estar rodeado de multitudes, un montón de personas, un montón de gente, y tú preguntarte, a pesar de que estoy rodeado de tanta gente, ¿Él podrá fijar su mirada todavía en mí? Y la respuesta es sí. Tú compartes un planeta Tierra con casi 8,000 millones de personas cohabitando en este planeta. Y a veces llegamos a ser tentados por este pensamiento: ¿Jesús se fijará en mí? Estoy en una iglesia ahorita, y aquí hay muchas personas hoy. Estoy en una iglesia y traigo necesidades, y tal vez así como esa persona, usted trae su vista agachada, sus ojos viendo hacia la tierra, tal vez no porque perdió un ser querido hoy, no porque está a punto de enterrar a un muerto, pero sí hay cosas en su vida que están como a punto de sepultarse: su matrimonio, su relación familiar, tu relación con Jesús, amigos que has perdido, cosas tristes que te han ocurrido, cosas del pasado que todavía te están afectando, y estás como caminando, sepultando algo. Sin embargo, viniste al lugar correcto. Y uno se pregunta: ¿será que yo, con la cabeza agachada, triste como estoy hoy, Jesús todavía va a fijar su mirada en mí? La respuesta que el Espíritu Santo te está dando ahorita es sí. Tú no lo ves a Él porque tal vez tu mente y tu corazón y tu fe está tan opacada por el luto y la tristeza, mas eso no significa que Jesús no se fije en ti. ¿Por qué no dice gracias, Jesús? Dígalo, por poner tu mirada en mí. Dice, cuando el Señor la vio, no cuando se vieron, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. O sea, para nosotros lo equivalente hoy es como tocar el ataúd donde va el muerto. Para los que les interesa la cultura y les gusta la teología, sobre todo históricamente hablando, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, los muertos no eran acarreados o transportados en cajas como lo hacemos hoy, sino que eran transportados en camillas. Sus cuerpos eran envueltos en telas y estaban ungidos normalmente con aceites aromáticos, flores, rosas, antes de su sepultura.
Así que él, aunque aquí dice féretro, si nos vamos 2000 años atrás a las prácticas judías, no tocó una caja. ¿Se me va a entender? O sea, no era como el arca del pacto, pues no era una caja encerrada. Probablemente tocó lo que para nosotros hoy sería una camilla donde probablemente iba un muerto envuelto en telas, ¿verdad? Y posiblemente flores, perfumes aromáticos, pero había que agilizar los entierros porque no había un proceso de preparación de cuerpo como lo hay hoy. Así que la sepultura tenía que ser rápida. Ahora, ¿por qué están a una puerta de la ciudad? Porque en aquel entonces los cementerios, los lugares donde se enterraban a los muertos, eran fuera de los muros de la ciudad. No era dentro de la ciudad, los cementerios quedaban fuera. Entonces ellos están caminando hacia afuera, por eso menciona a la puerta de la ciudad de Naín. Y en esa puerta o cerca de esa puerta hay un encuentro entre la multitud que quiere entrar con Jesús y la multitud que quiere salir. Eso es como que ustedes están tratando de entrar a un entierro o a un funeral o a una funeraria donde mucha gente está saliendo para ir a enterrar a alguien al cementerio, y al mismo tiempo mucha gente está queriendo entrar y simultáneamente se encuentran a la puerta, unos que van con tristeza y otros que van con fe. Va siguiéndome con la historia acá, ya está usando su imaginación. Dice: acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban, todos digan, se detuvieron. O sea que no siguieron el camino. Cuando Jesús tocó el féretro, voy a decirlo así todavía más radicalmente, cuando tocó al muerto, todo se detuvo. Y usted va a decir, ¿por qué se detuvo? Varias razones pudieron haber provocado que se detuvieran, pero una de ellas, si se la voy a leer, no lo busque, está en Números capítulo 19 versículo 11. Recuérdese que ellos están bajo la ley judía. Y Números capítulo 19 versículo 11 dice así, no lo busque, dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Así que aquí viene Jesús atreviéndose a hacer algo que nadie más hacía, y toca a un muerto, como diciendo todos: ya quedó impuro Jesús. ¿Cómo se atreve este hombre a tocar un muerto si la ley nuestra indica que si la toca, ahora queda impuro durante 7 días y nadie se le puede acercar a este hombre, porque la impureza de la muerte lo tocó a él? Usted y yo, que tenemos la revelación de quién es el que realmente está tocando el cadáver, sabemos de que la vida tuvo un encuentro con la muerte, y el autor de la vida es Jesús. Y él, al poner su mano sobre algo que todo el mundo declaraba muerto, básicamente está deteniendo el tiempo terrenal y empezando a activar el reloj del cielo y diciendo: ahora todo se detiene aquí, pero yo estoy bajo control. O sea, le puso pausa a un cortejo fúnebre y dijo: yo lo voy a detener, pero yo voy ahora a cambiar los tiempos y voy a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos están aprendiendo ya? Versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto, y todos digan, comenzó a hablar. ¿Por qué es importante decir que comenzó a hablar? ¿Por qué no solamente la Biblia se enfoca en que se levantó el muerto o que se incorporó, sino que el autor, el escritor, mejor dicho, que es Lucas, uno de los escritores de los 4 evangelios, registra este dato importante: se incorporó y además empezó a hablar. ¿Por qué era importante registrar para nosotros 2000 años después de que no solo resucitó o que el cuerpo se movió? Recuerde que está envuelto en telas. Ese muerto no solamente se incorporó, empezó a moverse, sino que encima empezó a hablar. Déjeme decirle por qué eso es importante. Bueno, para los que de verdad les gusta profundizar en las cosas bíblicas, tiene que saber quién está escribiendo lo que usted leyó. Lucas era un médico, y él no se complacía nada más en dar testimonio de que el cuerpo se movió. ¿Por qué? Porque algo pudo haber provocado que los cuerpos en aquel entonces, que no se preparaban como hoy, pudieran tener como espasmos y se pudieran mover. Eso podría haber sido normal, y cualquiera pudo haber dicho: pues el cuerpo tuvo un cierto espasmo y se movió, pero realmente no ocurrió el milagro. Pero el hecho de que hablara el muerto cambia por completo el panorama.
Con esto vemos cosas como, por ejemplo, recuperación del aliento, porque usted no puede hablar si no tiene aliento. Y eso es como que el Espíritu Santo entonces hubiera soplado aliento de vida dentro de ese muerto, porque antes no hablaba, estaba muerto. Pero ahora no solamente se mueve, sino que encima habla. Y nadie puede hablar si no tiene aliento. Trate de hablar usted sin aliento, no se puede. Necesita aire para hablar. También significa que hay control neurológico, porque para poder yo articular palabras, mi cerebro tiene que estar funcionando, lo cual significa que esto no solamente fue un cuerpo que se movió, sino que un sistema nervioso que se reactivó. El hecho de que hablara también significa que hubo retorno de la conciencia, porque más adelante vamos a ver de que se lo regresaron a su madre. De plano que le quitaron las vendas, vio a su mamá y abrazó a su mamá. No dijo: no te conozco. Pudo haber resucitado un muerto y regresar y decir: no sé ni quién soy, perdí la memoria, perdí la conciencia. Dice que se lo entregó a su mamá, lo cual significa que había recuperación de habla, recuperación neurológica, recuperación de conciencia o capacidad cognitiva, y además interacción social, porque su mamá lo recibió. Todos digan restitución. En otras palabras, en otra forma de decirlo, lo que prueba la resurrección aquí no era que el cuerpo se movía, sino que el cuerpo habló. La prueba de la resurrección es que el cuerpo volvió a hablar. ¿Cuántos recuerdan la visión de Ezequiel? No era suficiente que los huesos secos se volvieran a juntar, los ligamentos, los músculos y todo en aquel valle de huesos secos se volvieran a juntar, sino que tenía que haber espíritu, aliento en ellos para que pudieran cobrar vida. El milagro de la resurrección no es cuando un cuerpo se mueve. El milagro de la resurrección es cuando el cuerpo habla. Cuando Jesús resucitó, no fue suficiente que Él se moviera, no fue suficiente que la piedra se removiera, sino que Él habló. Él salió y habló y expresó, porque el aliento del Espíritu Santo entró otra vez en Él. Todos digan restitución. ¿Por qué restitución? Porque dice que lo dio a su madre. O sea que restituyó a la mamá lo que ella había perdido. Ahora, esto no es por primera vez que ocurre. Esto lo había hecho Elías. No sé si usted recuerda cuando Elías, por ejemplo, dice que entregó a su madre, aquella viuda de Sarepta, el hijo que había resucitado, y se lo entrega a su mamá. Y lo copió Eliseo, el discípulo de Elías. Aquellos, para que los que recuerdan la historia, se lo entrega a su madre. Está en 2 de Reyes 4:36, cuando resucitó a la viuda de Sunamita, ¿verdad? Y se la regresa. ¿Qué es lo que hace? Se lo regresa el niño a los brazos de su madre. O sea que aquí están pasando muchas cosas: restitución física, restitución personal, restitución familiar, restitución económica. ¿Por qué está diciendo todo eso, pastor? Porque cuando Dios obra, cuando Dios actúa a tiempo, cuando nosotros vemos un milagro, Él simultáneamente está haciendo muchos más. Entonces, cuando Dios actúa a favor de tu vida y Él detiene tu tiempo terrenal, para tu reloj. Ellos estaban a punto de celebrar un entierro, y Él, cuando puso su mano sobre esa camilla donde ese muerto estaba, ¡pum!, detuvo el tiempo de la tierra y dijo: es tiempo ahora que se cumpla lo que desde el cielo se tiene que cumplir, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Se detiene. Cuando Dios se presenta en escenarios donde nosotros creemos que ya todo terminó, Jesús normalmente empieza, dice: ahora todo está por iniciar. Y lo copió también, o lo repitió, cuando todos dijeron: se acabó la vida de Lázaro, aquí está el punto y final. Y vino Jesús y con su boca, con su palabra, le dijo: Lázaro, sal de ahí. Ahí básicamente detuvo el tiempo de la tierra y empezó a correr el tiempo celestial. ¿A cuántos Dios les está hablando ya? Entonces mire la reacción natural, versículo 16. Todos tuvieron miedo. No es por nada pues, pero yo también. Estoy a punto de ir a enterrar un muerto. Yo estoy entre esa multitud. Veo que el muerto se empieza a mover, se quita las vendas, empieza a hablar, entrega a su madre. Créame que yo también hubiera tenido un temor, pero es que es un temor natural, la reacción humana, y no es tampoco primera vez
que vemos que cuando Dios hace cosas maravillosas, el pueblo expectante de esos milagros queda aterrorizado de ver el poder tan grande de Dios ocurrir delante de sus ojos. Dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sabes? La razón por la que estoy predicando este mensaje es porque yo sí creo que hay personas que tal vez entran todavía el día de hoy a este lugar, a esta iglesia, o delante de la presencia de Dios en tu cuarto, en tu habitación, y tal vez esta es una pregunta que te has hecho. Pongan atención acá. ¿Se fijará Dios en mí? En medio de tantas necesidades y toda la gente haciendo peticiones, ¿será mi petición suficientemente llamativa a los ojos de Dios? ¿Soy digno de su mirada o no soy digno de su mirada? La respuesta es que sí. Él tiene consuelo de ti, y antes de que tú lo veas a Él, Él ya te miraba a ti. Antes de que tú vinieras a decirle: Jesús, te necesito, Él ya sabía que tú tenías necesidad de Él. Él se anticipa tus necesidades y los deseos que hay en tu corazón. Diga amén si lo cree. Entonces diga: ocurrió 3 milagros. Ay, me lo va a llevar a Naín, a ver si así. Diga: ocurrió 3 milagros. ¿Sabe qué? Tal vez esto lo va a animar más. Diga: gloria a Dios. Ahí está el pueblo, ya está, despierto otra vez. Entonces digan: Jesús vio, Jesús se detuvo, Jesús intervino. Eso es lo que vine a remarcar a tu vida hoy. Eso vine a remarcar a tu vida. Que Jesús sí te mira, que Jesús sí está dispuesto a detener lo que sea que está en curso o en marcha, y que además va a intervenir. Y lo voy a desglosar así. En primer lugar, todos digamos: Jesús la vio. Jesús la vio. Jesús la vio a ella. Ella no vio a Jesús. Jesús la vio a ella. Y hay tantas cosas en la Biblia que respaldan este principio. Por ejemplo, que Él nos amó primero. O sea que no siempre se trata de nosotros ver a Jesús. Jesús es tan compasivo, es tan amoroso, que podría aquí tener misericordia de alguien que ni siquiera le pidió un milagro a Jesús. O en algún momento usted ve que ella se le acercó para pedirle el milagro, o que alguien le fue a decir a Jesús: Jesús, mira el funeral que está ocurriendo allí. Dicen que si los puedes resucitar, que si puedes resucitar al hijo de la viuda. Jesús tuvo compasión y actuó. Yo no sé si algún día te habían predicado esta parte del corazón de Dios, que hay personas, hay momentos en la vida en los que podríamos ni siquiera tener fe activa, y aún así Dios hacer milagros. Recibir cosas que no merecemos y recibir cosas que ni siquiera nos atrevimos o pensamos pedir. Jesús la vio. Así que mientras los ojos humanos estaban viendo un funeral, los ojos de Jesús estaban viendo un corazón quebrantado. Lo cual significa que mientras tú estás pendiente de tu crisis, Jesús te mira a ti, no la crisis. Mientras tú estás ocupado y preocupado por las cosas que están saliendo mal en tu casa, en tu hogar, en tu situación económica, financiera, mientras tú estás enfocado en eso, Dios tiene tanto amor y misericordia por ti ahorita que podrías tener tu fe pequeña, chiquita, apagada, ni siquiera pidiéndole algo a Él, y Él puso tu mirada en ti. Eso sí, no puso la mirada en el muerto, puso de primero la mirada en ella, lo cual significa que Jesús se fija en ti mientras tú estás distraído por las preocupaciones. ¿Acaso no fue lo que pasó cuando Pedro se hundía? Pedro empezó a enfocar su mirada en las olas y dijo: aquí me voy a hundir, me voy a morir. Y en efecto empezó gluc, 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 se iba a hundir. Pedro empezó bien, empezó viendo a Jesús, pero cuando desvió su mirada y la empezó a ver en la crisis, blom, 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 blom. Voy a mejorar mis onomatopeyas para la próxima. Gluc, 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 gluc. Empezó a hundirse. Entonces, Pedro podía tener su mirada puesta en las olas, pero Jesús tenía su mirada puesta en Pedro, y eso cambia por completo todo.
Jesús no se puso a ver las olas y decir, ay, ya se hundió este. No, así es como reaccionamos nosotros. Ay, pobrecito Pedrito, ahorita se va para abajo. ¿Ya? Él vio a Pedro. Pedro desvió su mirada de Jesús, pero Jesús nunca desvió su mirada de Pedro. Así que el cielo empieza siempre a trabajar cuando Jesús fija su mirada en mí. Siempre. Segunda cosa, todos digan, Jesús se detuvo. No cualquier cosa detiene a Jesús. Y a veces hemos dicho que nuestra fe detiene a Jesús, y no estás en lo incorrecto, estás bien al decirlo. Porque la mujer que tenía flujo de sangre tenía tanta fe que dijo, si toco el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Y en efecto, cuando lo tocó, ¡pum!, Jesús se detuvo. Mujer de fe. Pero aquí leíste una historia totalmente opuesta a de la mujer que sangraba. Aquí ves la historia de una mujer cuya mirada estaba viendo hacia el suelo, pero la mirada de Jesús estaba puesta en ella. Y aquí ves un escenario totalmente diferente, que Jesús se detuvo. ¿Sabes por qué? Todos digan Consuelo. No, mejor no va a pensar en una mujer que se llama Consuelo. Mejor diga compasión. Ahora todos digan Jesús intervino. Entonces el primer milagro es que Jesús mira. El segundo es que Jesús se detiene. Él detiene el tiempo. Él se para y le presta atención a la necesidad que tú tienes hoy. Pero la número 3 es que Él interviene. Él no solo se para abrazarte, Él interviene en tu crisis y cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque la compasión sin intervención hubiera sido solo lástima. O sea, la compasión sin intervención es solo lástima. Y así es como actuamos humanamente. Pobrecito, pero no intervenimos. Entonces no eres compasivo, solamente tienes lástima del dolor ajeno. Y eso es humano. Así reaccionamos. Vemos la necesidad, alguien nos cuenta su problema y la reacción natural es pobrecito, pues pobrecito aquel. Hasta que no intervenimos, esa lástima no se convierte en compasión, y esa compasión puede desatar milagros. Entonces recuerda, la compasión sin intervención solo es lástima. Si tú solamente sientes lo que otro sintió, pero no actúas, no pasas de tener lástima por los demás y pasas a la intervención, que es donde tú actúas y sirves de canal de bendición por medio del Espíritu Santo para la gente que tiene necesidad. Y muchas veces nos quedamos con las manos entre las bolsas, viendo que alguien tendría necesidad, o tal vez ni siquiera lo ves. El Espíritu Santo te quieta tu corazón y te presta su mirada, te presta sus ojos y te dice, ahí hay una necesidad espiritual, ora por aquel. Pobrecito, Señor, manda a alguien para que ore por aquel. ¿Quién soy yo para orar por? Si te mandó a ti, actúa tú. Hace muchos años conté un testimonio. Conté el testimonio de una oración que hice, que por un momento, por un instante casi me arrepentí, porque nunca había entendido la magnitud de lo que estaba pidiendo. Y le dije al Señor lo siguiente. Músicos, pueden pasar conmigo. Les dije lo siguiente. Le dije, Señor, préstame tus ojos. Una oración un poco atrevida, honestamente. Y no sé si usted al hacerlo tendrá el mismo resultado que yo obtuve, porque tal vez es la forma que Dios trabajó un proceso en mí. Pero yo estaba empezando el pastorado. No nos congregamos ni siquiera en este lugar. Éramos muy pocos en aquel entonces. Estaba Carla, estaba Quique, eran los pocos que estábamos aquí. Y le hice esta oración. Le dije, Señor, préstame tus ojos, préstame tu mirada. Y esta fue su respuesta. Esta es la respuesta que el Espíritu Santo, que mora dentro de mí y en usted también, me respondió a mi mente y me dijo esto: si tan solo vieras al prójimo, la persona que tienes a la par, mirarías que un milagro o la necesidad de un milagro está sentado a la par tuya y ni cuenta te das. Dije yo, ¿con qué razón Jesús podía ver seres humanos y decir, wow, tengo compasión de ellos como ovejas sin pastor?
podía ver a una mujer cuya mirada ni siquiera estaba puesta en Dios o en Jesús en ese momento. Quizás su luto había opacado toda la poca fe que tenía, el ánimo y las fuerzas que le quedaban apenas para caminar a sepultar a su hijo, sabiendo que iba a regresar de ese entierro probablemente sin nada, sin nadie más que cuidara por ella. Era su único hijo y además era viuda. Obviamente con eso entendemos que no tenía marido que la pudiera cuidar. Pero ese día que ella probablemente se levantó de luto, vestida de negro, se fue a acostar de blanco, y Dios cambió su tristeza en gozo, porque fijó su mirada en Él. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.